Buenos días hermanos, buenas tardes ya, ¿verdad? Buenos días por donde nos escuchen, buenos días familia, qué gusto verlos, qué gusto tenerlos aquí, me da mucho gusto recibirlos nuevamente a esta su casa, Casa de Oración Villahermosa Sur, les da la bienvenida, sean todos bienvenidos, nos gozamos con su presencia, el Señor poco a poco nos va permitiendo, ¿verdad? Venir. Y en los tiempos que Él ha establecido, pues así se hará, y se obedece y se toma conforme a su mandato y a su voluntad. Es un gusto verlos, y bueno, como bien decía mi hermana Lupita, estamos pasando por situaciones apremiantes, por unas situaciones que no están fuera del control de Dios ni del orden de Dios. Rogamos como un pueblo unido para que la voluntad del Señor la entendamos y la apliquemos. Estamos unidos en Cristo y en Cristo estamos completos. Por lo tanto, lo que sucede alrededor nos fortalece y nos ayuda a aumentar nuestra fe y ayudar al necesitado. Así es que, mis hermanos, bueno, pues hagamos lo necesario. Hoy es un día muy especial. Nos da mucho gusto a los que nos escuchan, a los que están conectados. Saludos a todos ustedes, hermanos, de donde quiera que están conectados. Gracias. Gracias por seguir estas enseñanzas, estas predicaciones que el Señor pone para su pueblo y para el crecimiento y edificación de Él mismo, de su pueblo. Gloria al Señor por todos ustedes. Estamos en oración por todos, en oración unos por otros, porque esto, pues, ¿quién iba a pensarlo, verdad? Pandemia, enfermedades, inundación, y todavía no acaba el año, ¿eh? ¿Qué más va a hacer el Señor? Pues lo que tenga que hacer para fortalecernos, ¿verdad? Y lo que Él decida hacer, pues se obedece, se atiende, y nosotros como pueblo unidos estamos fortalecidos y le decimos amén a lo que Él decida hacer. Bien, hermanos, pues hoy vamos a continuar, pero hoy va a ser una reunión especial. Hoy vamos a continuar con la serie que llevamos a cabo ciertamente desde la prisión, cartas desde la prisión, pero hoy vamos a tener un enfoque muy especial, práctico, acerca de lo que aprendimos hace 8 días. Estamos en la segunda mitad de la carta de Pablo a los Efesios, misma que comenzamos hace 2 domingos, iniciamos la segunda parte. Y esta segunda parte, ya lo hemos dicho, se distingue porque esta es práctica. ¿Recuerdan? La doctrina no puede estar separada de la práctica. La teoría no puede estar separada de la práctica, porque si no, de en vano, ¿de qué sirve conocer y no hacer? ¿No? Así es que esta segunda parte nos va a mostrar Pablo cómo es digno de andar. Lo vimos desde hace 2 domingos. Y Pablo nos dice que en ese llamamiento que Dios ha hecho a los suyos, Pablo comienza en esta segunda parte con un versículo impactante, que fue el primero que estudiamos de la segunda parte. Si son tan amables, Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto ya lo estudiamos y esto fue muy necesario para iniciar la segunda parte, para que pudiéramos entender lo que Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, escribe. Y no tan solo para los efesios, sino para todo el pueblo de Dios que hoy, después de 2000 años, lo está escuchando la palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Qué hermosa es la palabra de Dios. El domingo pasado tuvimos muy buena enseñanza acerca de los versículos del 2 al 6 de esta segunda parte, los cuales continuaban del versículo que acabamos de leer, pero aprendimos algo muy esencial, hermanos, iglesia. Hace 8 días aprendimos algo y que para mí me impacta, porque necesitamos bien entender, reforzar esto, que lo primero que hace el Espíritu para inspirar a Pablo, después de decirle que andemos como es digno, a lo que hemos sido llamados primeramente, como dice, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, versículo 3. Lo que quiere decir que guardar la unidad en la iglesia no es una opción, hermanos. No es una opción en nuestra santidad, sino que es parte de nuestro llamado, guardar la unidad. Vamos a hacer una oración, vamos a cerrar sus ojos en reverencia a nuestro Dios, en simbología de que estamos ante Él, bajo
trabajo de Él para que Él nos ayude en esta mañana. Señor, gracias, mi Dios, por lo que tú haces, por lo que tú permites y por lo que harás, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por esto que nos dejas escrito, Señor, que nos nutre, nos fortalece, nos anima y nos da esperanza. En esta mañana, Señor, vamos a compartir tu palabra en un tema hermoso, Señor, que tú pusiste en el corazón de la iglesia, Señor. Muchos no lo entienden. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué ahorita si no estamos reunidos? Señor, dales entendimiento, Padre. Dales obediencia, que cuando tú dices, Padre, algo se hace, Señor. Ayúdanos, Señor, porque esto que tú vas a hacer el día de hoy nos viene a reforzar la unidad, Padre. Precisamente, Señor, establecido y hecho para unirnos más, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos el día de hoy, Padre, con tu santa palabra. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos del entendimiento, Padre, y te ruego con tu respaldo, Señor, con tu Santo Espíritu de lo que vamos a hablar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Decíamos que no hay opción en lo que es la unidad en la iglesia. No hay opción, hermanos. Debe ser una parte muy importante porque, como les decía, es lo primero que hace el Espíritu Santo en escribir a Pablo. Es lo que lo motiva. Y esta segunda mitad de esta carta, empezamos a ver cómo esta unidad debemos de ser muy cuidadosos para que esta unidad sea la que Dios quiere que es, la que Él ha establecido, cómo lo ha hecho, cómo es y cómo debe de ser esa unidad. Escúchenme bien. Debemos de tener cuidados en no caer, en no pervertir esta unidad como algunos tienden a hacer esto. Porque muchos hacen que esta unidad, por el deseo de hacerla más extensa, abren la puerta sin más ni más, pensando en que si Dios es bueno, ¿cómo no va a querer que haya más unidad? Escúchenme atentamente, porque muchos son tentados a inventar una propia opinión, por muy humanista que le parezca, y por de que piensan, pues es que yo soy bueno y Dios es bueno, entonces Él quiere que esta unidad sea grande, y agrandan la puerta de la entrada sin permiso de Dios para que entren más personas en esa unidad, y es a lo que le conocemos perfectamente como ecumenismo, que relaja las exigencias de la unidad, que vienen muy bien aclaradas por la palabra de Dios, y hace pensar que todos somos pueblo y que todos somos hijos. Y hermanos, aquí por eso está escrito. Sin embargo, también existe el lado opuesto, el lado rudo, cuadrado, fariseico, donde todo es señalado, donde todo es juzgado, y esto no es así, y tampoco es así. Por eso Dios nos dejó su palabra, para tener un equilibrio y precisamente para estudiarla y saber y entender qué unidad quiere el Señor. Me estoy explicando, ¿verdad? La unidad ya existe, hermanos, y la encontramos en Cristo. Al unirnos todos a ese mismo cuerpo, cuando tú decides entregar tu vida al Señor y decirle: Señor, tú eres mi Señor. Y recuerden, esa palabra Señor, cuando uno le dice Señor, es porque Él gobierna tu vida. Si gobierna tu vida, gobierna tu mente, tu corazón, tus acciones, tus impulsos, pensamientos, decisiones. Cuando uno le dice Señor, le está diciendo: tú gobiernas mi vida. Cuando tú decidiste hacer eso, porque el Espíritu tocó tu corazón, tocó tu psique, tocó tu espíritu y te llevó a decir: Señor, perdóname. Cuando tú decidiste hacer eso, inmediatamente entraste al cuerpo de Cristo, a una unidad. Y cuando llegamos a esa unidad, cuando llegamos a ese cuerpo, hay ciertas características que deben de ser confirmadas por el Espíritu mismo de Dios en cada uno, que esto se ve reflejado en nuestro vivir, y que nadie ni nada puede agregar a esa unidad solo por decir: yo soy su hijo. Me estoy explicando, ¿verdad?
Es que es muy clara la palabra, hermanos. Mateo 7, 21 al 23 nos dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. En ese día muchos le dirán: Señor, yo en tu nombre hice milagros, yo en tu nombre expulsé demonios, yo en tu nombre hice ¿Y qué contesta el Señor? Apártate de mí, hacedor de la maldad, no te conozco. Por eso es que es ridículo pretender rediseñar este cuerpo para que sea atractivo a los ojos de los incrédulos o de aquellos que, llamándose cristianos, se resisten a ser fieles a la palabra de Dios y que solo la tienen como un solo adorno, diciendo soy cristiano. Tenemos que entender bien esto. Es curioso que lo que más molesta de la unidad de la iglesia es su variedad, cuando debería ser es lo que más nos une. Hoy está muy de moda tener iglesias, ya lo hemos visto, lo hemos estudiado, de un mismo estrato social, de un mismo estatus, donde se sientan aquí los más apoderados, los más adinerados, tienen preferencias, lugares. No, hermanos, la iglesia de Cristo se complementa en variedad y Dios da diferentes dones para edificar esa iglesia. Muchas veces lo que separa el cuerpo es que muchos se fijan en los que andan y otros en los que ven, y eso molesta, eso irrita, cuando esto es precisamente lo que Dios quiere para su cuerpo. Estoy hablando alegóricamente de los que andan y los que ven, son las partes del cuerpo. Por eso Dios nos dio a cada uno lo suyo. Somos todos distintos, pero todos necesarios. Por eso lo que vamos a ver hoy y vamos a hacer hoy va muy acorde a lo que la semana pasada estudiamos, que es precisamente la unidad de la iglesia, como Pablo lo menciona y lo vimos la semana pasada. Ahí mismo en sus Biblias, Efesios 4, versículo 3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor. ¿Escucharon? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Para quién va escrita la carta de los Efesios? Díganlo, a sus hijos. Eso es bien importante, porque si sacamos de contexto estos versículos van a decir, es que es para todos. Sí, el llamamiento es para todos, pero el que decide seguirlo y el que decide, sí, Jesús, tú eres mi Señor, claro que sí, esto es para ellos, para ese pueblo. Pero por eso decimos que las evidencias de que el Espíritu de Dios ha sellado tu vida son tangibles, son visibles. Tu familia las ve, tus vecinos las ven. Lo que eras ya no eres, lo que fuiste ya no eres hoy. Por eso es que esto es lo que es importante, hermanos. ¿Y cómo vamos a mostrar esa unidad? Pues precisamente, escuchen, en la comunión con nuestro Señor, participando y entendiendo de lo que vamos a hacer, de comer su carne y beber su sangre. ¿Escucharon? Es algo bien importante, porque precisamente esto en este momento llega para confirmar la unidad de la iglesia. Tú que me escuchas allá en tu casa, y si formas parte de Casa de Oración Villahermosa Sur, pues se te mandaron una serie de instrucciones, lo que vamos a hacer hoy. Pero también los que nos están escuchando de lejos, también se les envió, porque son parte del cuerpo. Y quizás en este momento no se puedan congregar en alguna iglesia, pero hoy es el tiempo que escuches la palabra del Señor y que entendamos esta ordenanza tan importante. Esta ordenanza viene a confirmar la unidad del cuerpo, hermanos. Y hoy vamos a aprender esto, porque es tan importante. Al participar de la cena del Señor, escuchen, mi alma está en paz con mi hermano. Mi alma está en paz con mi hermano, con mi familiar, con mi esposo, mi esposa, mi hijo. Tienen que estar en paz. Hoy lo vamos a aprender. Lo que hace esto es unirme más con Él en el amor por Cristo. Así es que
Vamos a celebrar una de las 2 ordenanzas instituidas por nuestro Señor, que, como les digo, confirma la unidad del cuerpo de la que estamos hablando y estudiando. ¿Y saben algo? Algo me impactó. Ayer que venía yo con mi hijo en el carro precisamente, y me decía, oye, pero ¿por qué vamos a festejar o a celebrar las cenas? Esto no nada más se hace en Pascua o en diciembre. Y fíjense, por eso es que es necesario tener presente esta ordenanza y escuchen, observarla de manera frecuentemente en la iglesia del Señor. Es un mandato del Señor hacerlo. Hoy vamos a aprender. Lo hemos hecho, sí, ya lo hemos hecho. En Casa de Oración Villahermosa Sur lo hacemos, pero no hemos podido por la pandemia. Ahorita voy a explicarles, pero ya es tiempo. La pandemia nos separó físicamente, pero espiritualmente estamos unidos, hermanos. Y es algo que nosotros ya debemos de entender, que debemos unirnos como el mismo cuerpo, que Él mismo, que nuestro Señor, al establecer esta ordenanza en el aposento alto, antes de ir al sacrificio por amor, Él hizo esta representación de la cual Él mismo dice, haced esto en mía. ¿Cómo se llama la prédica? Pues se llama, porque luego me regaña mi hijo que no digo el título al inicio, se llama Unidos en Memoria de Cristo. Qué hermoso. Así es que a lo mejor tú todavía te preguntes, y qué bueno que hay jóvenes aquí para que entendamos el significado profundo de esto. Y a lo mejor nosotros como adultos nos quedan preguntas, dudas acerca de lo que es el significado o lo que representa este sacramento. Hemos enseñados acerca de esto, de la ordenanza, y hemos participado de esta gran representación, de este gran amor de nuestro Señor. Vamos a compartir la Santa Cena y es necesario reforzar y entender cabalmente lo que significa y lo que produce en la vida del creyente. ¿Escucharon? Necesitamos entender cabalmente lo que significa y lo que produce en la vida del creyente. Hermanos, entender y conocer lo que arroja este sacramento en nuestra vida cristiana es de suma importancia, pues Dios en su infinita bondad otorga, escuchen, beneficios e impacta en nuestra vida cada vez que participamos de la cena del Señor, pues recordamos su sacrificio por nosotros. Primeramente, abran su Biblia, si son tan amables, Mateo 26, por favor, versículo 26. ¿Ya estamos ahí? Escuchen, por favor, Mateo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Hermanos, cuando te pregunta tu hijo, ¿qué es la Santa Cena, papá? O alguien, ¿qué les contestas? Esto es bien importante, que lo tengamos muy entendido profundamente. Esto es una ordenanza de nuestro Señor, pero en cada iglesia, escuchen, es distinta la frecuencia con que se lleva a cabo. Algunos lo hacen semanal, otros mensual, otros semestral, otros anual. El Señor no estableció la periodicidad con que se lleve a cabo, pero dijo, haced esto en memoria mía. Es necesario hacerlo, ¿sí? Y la liturgia con la que celebran muchos es diferente. Cada uno, pues cada pastor decide el momento de comer el pan y del vino, ¿sí? Esa es la liturgia. La liturgia es la acción que se hace para celebrar algún rito, alguna ceremonia. Eso significa liturgia. Pero, ¿qué es la cena del Señor? La Biblia es la palabra de Dios, la cual no tiene ni error y es perfecta y eterna. Y ella misma aclara, escuchen, esto es
que habría preguntas en nuestros hijos y en alguien más acerca de las ordenanzas o los sacramentos que Dios mismo instituyó para su pueblo. Un ejemplo muy rápido, porque a mí me impactó precisamente ayer que venía yo con mi hijo y me pregunta y me dice esto, lo que les dije, pero a mí me impacta porque a Dios no se le escapa nada. Él conoce nuestra alma, Él nos creó, Él nos hizo, Él sabe que iba a haber dudas, preguntas. Fíjense, vamos a Éxodo 12, por favor, versículo 26. Les doy el contexto. Moisés establece la ordenanza de la Pascua. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué era eso? ¿Se acuerdan aquella noche cuando el ángel de Jehová iba a pasar? ¿Se acuerdan? ¿Y que iba a haber mortandad sobre quién? Sobre los unigénitos. ¿Se acuerdan? Los primogénitos. ¿Y qué sucedió? Pues que al pueblo de Dios fue guardado. ¿Se acuerdan que pintaron los dinteles de su casa con la sangre de un cordero? Que ya todo era sombra y anuncios de lo que Jesús iba a hacer en nuestras vidas. Y cuando pasó el ángel en esa noche, ¿qué sucedió? Todos los del pueblo de Dios no fueron tocados, pero todos los egipcios hubo mortandad. Fue la última plaga, ¿se acuerdan? La más tremenda. Ahí mismo en esa noche, para salir ya, para partir hacia el desierto, Moisés, por ordenanza de Dios, instituye la Pascua, que significa pasar, ¿sí? Era la cena de un cordero, ¿se acuerdan? Ya lo hemos estudiado, muy bonito la enseñanza. Era la cena, tener un cordero limpio, puro, que se debían de comer entre toda la familia, no había nada de ese cordero. Pues fíjense, cómo a Dios no se le escapa y le dice a Moisés, 12:26, Éxodo 12:26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Se dan cuenta? Lo mismo que a mí me preguntaron, estoy seguro que a ustedes también les va a pasar. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. ¿Saben, hermanos? Dios ya sabía que iba a haber este tipo de preguntas, como sucede. Necesitamos nosotros bien tener muy profundamente el conocimiento de lo que significa la cena del Señor. Dios sabía que necesitaba una explicación de estas ordenanzas, y esto fue lo que hizo que me recordara cuando mi hijo me preguntó. Es necesario saber responder a quien nos pregunte qué es la cena del Señor, pero no nada más con un conocimiento racional, porque eso lo podemos tener, sino tener un profundo conocimiento de su significado. La cena del Señor es un sacramento, escuchen, del Nuevo Testamento, que al dar y recibir pan y vino, según el mandato de Jesucristo, se manifiesta su muerte. Es decir, estamos proclamando su muerte. Esta definición la podemos encontrar en el Catecismo de Westminster de 1874. Es un libro muy conocido por muchos, y ahí se establece una serie de definiciones acerca de lo que es el catecismo y todo lo que se hacía. Pero esta definición se asemeja mucho realmente el sacramento del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, que es la cena del Señor. Y los que hacemos esto, los que participamos en esto, pues nos nutrimos en nuestro espíritu y en su gracia, confirmando su unión y la comunión con el Señor. Así es que les dije, hermanos, que es a través de la comunión de la cena del Señor que testificamos y agradecemos la comunión y unión de unos y otros como miembros del mismo cuerpo de Cristo. Esto, de cierto modo, es lo que significa la Santa Cena. Esto es una ordenanza para recordar la muerte de Cristo, pero la razón por la que celebramos la Santa Cena, hermanos, es porque Cristo resucitó.
Si la muerte de Jesús hubiese sido el final de la historia, nunca hubiera habido iglesia, hermanos. Y por lo tanto nadie podía celebrar esta ordenanza que Él instituyó, pero Cristo resucitó y por eso nosotros celebramos la Santa Cena para recordarle. Hermanos, entender que la respuesta que damos a lo que es la Cena del Señor no se puede entender, escuchen esto, separadamente de las doctrinas cristianas, no se puede entender. No es posible entender completamente la Cena del Señor sin el conocimiento de las doctrinas de Dios. Por ejemplo, la fe, por ejemplo, el pecado, la salvación, la justificación, la encarnación, el nacimiento de Cristo virginal y sin pecado, la muerte y resurrección de Cristo, la iglesia, el sello del Espíritu Santo, los hijos de Dios. ¿Me estoy explicando? Es por eso que nosotros aquí en Casa de Oración nos preocupamos por dar esas enseñanzas y esas doctrinas fundamentales del cristianismo con el objeto de aprender y puedas contestar por qué crees lo que crees. ¿Escucharon? Por eso hoy en Casa de Oración tenemos ya nuevamente, pues el ir y compartir la palabra a casas para reforzar estas doctrinas fundamentales que te lleven a tener esa convicción, esa certeza de por qué estás aquí. ¿Me explico? Porque es el Espíritu Santo. Si ya ha sido confirmado en ti, en tu corazón, ha sido sellado, difícilmente podrás resistir a los mandatos del Señor. Estamos diciendo que lo que vamos a hacer es un sacramento, pero no es muy útil si no entendemos lo que es un sacramento. Y es que tenemos en nosotros, muchas veces sucede en la iglesia de Dios que cuando escuchas sacramento viene a tu mente o la asocias de inmediato a ceremonialismo, a religión, a misticismo, etcétera, muchas cosas, ¿no, hermanos? La Iglesia de Cristo usa este término que para nada define lo que anteriormente comentamos. Un sacramento es una ordenanza santa, instituida por Dios exclusivamente para la iglesia, para los hijos de Dios, con el fin de significar, de exhibir a aquellos que están dentro del pacto de gracia, aquellos que han aceptado a Cristo, aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y que hoy tienen una nueva naturaleza que Dios les ha dado en Cristo y viven una nueva vida. Ahorita lo vamos a ver con la palabra de Dios. Vamos a ver cómo se fundamenta todo esto, porque esto es uno de los beneficios, precisamente, el poder participar en la cena del Señor. Hermanos, porque muchos podrán participar, pero si no disiernes precisamente lo que dice, como está establecido en la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo, difícilmente sabrás lo que estás haciendo. Pero también para ti que eres creyente, nacido de nuevo, y si has decidido entregar tu vida a Dios, también debes de tener cuidado, porque este sacramento, si no lo haces con el sumo cuidado que merece, ojo, hay un peligro. No es un juego. Esto es uno de los beneficios, como les decía, y esto nos lleva y nos conduce a obedecer por gracia, para testificar el amor de Cristo en nuestras vidas. Y por lo tanto ahora obedezco gracias al favor que Él hizo en mí y no por los favores que yo pienso que hago. Eso no es. Yo obedezco por el favor que Dios ha hecho ahí en la cruz. Ahora yo obedezco por gracia. Esto es algo que nos distingue, hermanos, porque cuando alguien hace por hacer, pensando en que está haciendo para ganar y que ya se ganó, no es lo que dice Efesios 2:9, que ya lo que estudiamos, ¿se acuerdan? No es por obras, para que nadie se vanagloríe. Por lo tanto, hermanos, la Santa Cena es un sacramento del nuevo pacto instituido por nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto en aquella noche antes de ser entregado, y ahí es donde lo estamos viendo. Ahí mismo, regresen a Mateo 26, por favor. Fíjense en qué momento Dios instituye esta ordenanza.
Solo, ahorita lo vamos a explicar, pero vean cómo dice el versículo 21. Y mientras comían, ¿qué dice? Dijo, de cierto os digo que ¿qué? Que uno de vosotros me va a entregar. Y luego el versículo 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ya sabía nuestro Señor. ¿En qué momento crucial de su vida aquí en la tierra Él instituye la Santa Cena? Él sabía que lo iban a entregar, que lo iban a traicionar, uno de los suyos, uno de los 12, uno de los que estaba ahí con Él. Pero Él mismo sabía que esto ya no lo iba a volver a hacer hasta que el día en que Él regrese o vayamos con Él. Hermanos, en cada evangelio, excepto el de Juan, se repite esta escena. En Marcos, no vayan, de capítulo 14 del 22 al 24, nos habla casi repitiendo las mismas palabras, sin contradecir nada, sino por el contrario, escuchen, complementando lo que ellos vieron. Eso es lo que hacen los evangelios, los 4 evangelios, son un complemento de cada uno, lo que cada uno vio. Es como cuando un accidente y llegan a recabar las testificaciones de los que estaban ahí presentes. Y ¿tú qué viste? No, pues yo vi esto, yo vi esto, yo vi esto. Pero cada uno de lo que vio y lo que hacen los evangelios se complementan, nunca se contradicen. Y por ejemplo, Lucas, fíjense, Lucas 22, 19, escuchen. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo porque por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Cómo se llama la prédica, hermanos? Unidos en Cristo, unidos en memoria de Cristo. Así es que vamos a entrar en materia de la enseñanza, hermanos, porque nuestro gran hermano apóstol Pablo, que nos ha enseñado mucho, también nos va a enseñar hoy en una carta muy peculiar y muy singular que ya hemos estudiado. Pero hoy lo vamos a ver nada más de manera particular, algunos versículos, donde él a la iglesia naciente de Corintio les hace una amonestación y una exhortación de tal manera que cuando ellos se reunían para hacer la cena del Señor, ya todos sabemos el contexto, hacían un desastre de cena. Se reunían para hacer lo malo, dice. Ustedes se reúnen para hacer lo malo, así les dice. Y saben, esas reuniones se conocían como reuniones ágapes, porque eran comidas que se hacían entre la comunidad, entre la iglesia. Pero acuérdense que había en esas reuniones. ¿Se acuerdan que había distinciones? Cada quien llevaba más comida y los que menos tenían, pues no llevaban comida, entonces se sentían relegados ahí. Entonces Pablo los ve y les dice, ¿qué están haciendo? Para lo que se reúnen es para lo malo. Entonces ese es el contexto de lo que vamos a ver. Y Pablo le escribe a esta iglesia de una manera muy particular acerca de este tema. Vean 1 Corintios 11, 23. Vamos a estar ahí, por favor. Primera de Corintios 11, 23. ¿Ya están ahí? Dice, porque yo recibí del Señor, escuchen, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que las bebáis en memoria de mí. Versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, ¿qué dice? Anuncias hasta que Él venga. Hermanos, fíjense, esta es una porción de las más hermosas y más sensibles de esta carta. Alguien dijo que esta porción son como diamantes en un camino lodoso. ¿Por qué? Porque toda la parte anterior, el contexto anterior, era una llamada de atención tan grande
que cuando ahí mismo inserta las palabras de Jesús en esta parte de esta carta, es hermoso. O sea, primeramente les dice, lo que están haciendo está mal, se reúnen para lo malo. Pero él recuerda y les dice y empieza a explicar la cena. Así es que aquí podemos ver cómo la cruz declara nuestro amor. Póngame atención porque esto es bien bonito. Cómo la cruz declara nuestro amor no solo de forma vertical, sino también horizontal. ¿Entendieron la cruz? Nuestro amor no solo de forma vertical hacia el hermano, sino de forma, no solo horizontal, sino vertical. ¿Y vertical hacia quién? Qué bonito el significado de la cruz así, ¿no? En medio de una fuertísima amonestación, Pablo nos recuerda que la Santa Cena fue instituida por Cristo mismo en un momento crucial de su ministerio. Precisamente en la noche que él fue entregado, hermanos, en el mismo momento en que Judas estaba consumando su traición, Cristo estaba en el aposento alto constituyendo la Santa Cena, por lo que sin lugar a dudas esta debió haber sido un momento sumamente conmovedor para nuestro Señor Jesucristo. ¿Pueden imaginarse o ponerse a pensar por un momento lo que nuestro Señor Jesús sintió? Que uno de los suyos se encontraba ahí reunidos en ese preciso instante con aquellos que eran sus enemigos, haciendo planes para entregarlo. Cristo sabía perfectamente que en pocas horas vendría el arresto, el pueblo volteado contra él, la farsa del juicio, la crucifixión y el abandono del Padre por causa de nuestros pecados. ¿Recuerdan horas antes cuando él va a orar? Padre, si es tu voluntad que pase esta copa. Hermanos, Cristo sufrió, Cristo sabía lo que iba. ¿Y cuál es la esencia de esta celebración, de lo que vamos a hacer hoy? Vean una vez más el versículo 24 de este capítulo de Corintios. Y habiendo dado gracias, lo partió y tomó y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Hermanos, todo lo que hacemos en la Santa Cena apunta a una sola persona, a nuestro Señor Jesucristo. No se trata simplemente de recordar algo que Él hizo, no se trata simplemente de algo lo que Él dijo. Nos reunimos a la Santa Cena para recordarlo a Él. ¿Eso no nos une? Claro que sí, eso nos une, nos identificamos como hijos de Él al compartir esto. Y desde luego que esto no anula que ese recuerdo se lleve a cabo en el contexto de un aspecto particular de su obra redentora, como lo veremos en un momento. Pero aún así, hermanos, nosotros debemos enfatizar que la razón por la que celebramos esta ordenanza es para hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo. Recordar su amor por nosotros, recordar su disposición por venir a salvarnos a costa de tanto dolor, aún a costa del sacrificio de su vida. Pónganme atención, y esto ya lo hemos dicho, pero vale la pena reforzar. Fíjense, Pedro les decía a los creyentes: es necesario que yo les esté recordando esto, es necesario, porque muchas veces pasa esto. El Señor conoce nuestra debilidad. Él sabe que somos muy prontos para recordar lo que debemos olvidar. Porque es difícil olvidar una ofensa, ¿cierto? Somos muy prontos para recordar lo que debemos olvidar. El Señor sabe. Y por lo contrario, somos muy prontos para olvidar lo que debemos de recordar. Y en este caso, la cena del Señor. Y en este caso, a Él, su sacrificio. El Señor, que conoce nuestras almas, nos dejó una ordenanza que contiene elementos tangibles que nosotros podemos tocar, nosotros podemos saborear como recordatorios visibles del Evangelio. Los elementos tangibles, el pan y el vino, no se convierten en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, pónganme atención.
Y esto viene a ser obvio por varias razones. En primer lugar, cuando Cristo instituyó la cena del Señor, Él estaba con su cuerpo literalmente en el aposento alto. Y Él le dijo a sus discípulos: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Si lo que Cristo estaba diciendo, que ese pan se había convertido milagrosamente en su cuerpo, entonces las preguntas serían lógicas. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Estaba Cristo ahí presente. Evidentemente que Cristo tiene un solo cuerpo, y ese cuerpo estaba ahí literalmente presente cuando Él instituyó la cena del Señor. Pero en segundo lugar, no puede ser esto de convertirse en pan, su carne en pan y el vino en su sangre, literalmente, porque Él mismo usó este tipo de lenguaje durante todo tiempo en la tierra. ¿Cuál era ese tipo de lenguaje? Pues hablando espiritualmente, en sentido figurado. Abran su Biblia, Juan 6, por favor. Y no quiero dejar pasar esto sin entender por eso precisamente, y qué bueno que estén los jóvenes, para que entiendan, porque esto es bien importante. La misma Biblia se encarga de quitarnos vendas. Juan 6 es un pasaje que es extenso, el capítulo de Juan, el 6. Pero vayan al versículo 48. Ahí nuestro Señor Jesús dice algo que le parece muy duro y muy fuerte a las personas que decían seguirlo. Les dice, ¿ya están en el versículo 48? Dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo para que de él come no muera. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿a quién se está refiriendo, hermanos? A Jesús. Vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Escuchen, esto es claro, hermanos. Escuchen, hay que comerse la carne de Cristo para ser salvo. Yo digo amén. Pero no los elementos de harina que conocemos como la Santa Cena. Y Jesús se encarga de aclararnos esto. Versículo 53. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Cristo está insistiendo, hermanos. ¿Pero de qué está hablando? Porque ahí está impactando a todos los que están escuchándolo y siguiéndolo. Pues Él mismo lo explica. En el versículo 63, cuando antes de eso los apóstoles le preguntaron, ellos le preguntan: Señor, ¿realmente vamos a comer tu carne y beber tu sangre? Pues Jesús sabía que ellos no entendían. Entonces, versículo 63, escuchen: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué les está diciendo? En pocas palabras, ustedes están malinterpretando mi lenguaje. Cristo en pocas palabras le está diciendo que Él le está hablando en un sentido espiritual. Y los apóstoles no identificaban, ni los seguidores que estaban ahí. Pero versículos antes ya había dicho esto. Versículo 35, ahí mismo en Juan 6, 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hermanos, si vemos el contraste, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué significa esto, hermanos? El comerse a Cristo es creer en Él. Nosotros tenemos que abrazar a Cristo por la fe de todo lo que Él es, apropiarnos de Cristo completamente, abrazar su obra redentora. Cristo siempre usó este lenguaje figurado. Aquí lo que estaba hablando era espiritual. Él les estaba dando a entender: el que come de mi carne, el que crea en mí, el que beba de mi sangre, el que tenga todo de mí, el que entre conmigo, ese será. Pero siempre usó este sentido figurado. En Juan 10, 7, no vayan, dice: yo soy la puerta, y el que entra por mí
vivirá. Jesús era la puerta, hermanos, literalmente era una puerta. Hablaba en sentido espiritual, lo mismo que nos está diciendo de los elementos. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre, refiriéndose a Él. Cuando tú lo tomas y lo comes, es porque has creído en su obra redentora y has hecho que Él sea el gobernante de tu vida, tu Señor. Amén. Y hay muchos ejemplos de este lenguaje. Cuando se acuerdan de Nicodemo, Juan 3:3, ¿qué le dice? Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, ¿qué hizo? Era un maestro de la ley. ¿Qué hizo Nicodemo? ¿Qué? ¿Cómo me voy a meter al vientre de mi mamá? Dice. ¿Cómo? Pero no entendió porque era espiritual lo que le estaba diciendo. En Juan 4, cuando habla con la mujer samaritana, le dice, si bebes de mi agua, no tendrás más sed. Otra vez el Señor dando a entender que nosotros necesitábamos entregarnos a Él, creer en Él. Hermanos, pensemos que si fuera verdad, literalmente, que el vino se convierte en su sangre y el pan se convierte en su carne, ¿saben una cosa? Esto implicaría que Cristo, que cada vez que celebremos la cena del Señor, sería crucificado. Estaríamos haciendo que cada vez que haremos esto, pensando en que esto es literal, sería Cristo crucificado. Hermanos, esto contradice las enseñanzas del Nuevo Testamento. Vean, abran su Biblia, Hebreos 10:10, por favor. ¿Ya estamos ahí? En esa voluntad, escuchen, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha ¿cuándo? Una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la... Versículo 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quién son los santificados? ¿Quién es? Su pueblo de Dios, santificados, apartados. Hermanos, el poder de la cruz, un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a su pueblo, a los santificados. Hermanos, esto es el Evangelio. Esto es las buenas nuevas, que proclamamos que no necesitamos más sacrificio que solamente pensar en el que hizo el Señor hace más de 2000 años, ahí en esa cruz, donde todos nuestros pecados fueron perdonados, lavados por su sangre. Ahora yo puedo entrar, participar de esta cena, recordar, hacer esto en memoria de mí, recordarlo a Él, ese gran sacrificio, ese gran amor, y hacerlo en su memoria. De manera que al celebrar esto, la cena del Señor, no sacrificamos a Cristo otra vez. Recordamos el perfecto sacrificio que Él hizo en nuestro favor en esa cruz. Por eso dice, haced esto en memoria de mí. ¿Qué quiere Cristo? ¿Qué quiere nuestro Señor? Quiere que mantengamos fresco en nuestra memoria hasta qué punto nos amó. Por eso hace rato cantábamos, Señor, perdónanos, Señor, te amamos. Somos muy débiles, caemos, pecamos. Él lo sabe, por eso se hizo hombre. Él lo sabe, Él sabe lo que te duele, Él sabe tus pensamientos débiles, Él sabe cómo estamos constituidos cada uno, Él sabe que somos emocionales, Él sabe que somos apasionados, Él sabe que somos impetuosos, Él sabe. Pero Él dice, ven a mí y tendrás paz. Siente en mí y yo cargaré. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que recordar. Amado hermano,
Hermana que me escuchas, nunca interpretes el amor de Dios a la luz de las circunstancias. ¿Escuchaste? Nunca interpretes el amor de Dios a través de las circunstancias, a la luz de las circunstancias. Interpreten el amor de Dios a la luz de la cruz de Cristo. ¿Escucharon? Cristo dice: yo quiero que me recuerden, que ustedes recuerden el sacrificio que yo hice, hasta qué punto yo los amé. Y es lo que vemos en este versículo 23 de 1 de Corintios 11, 23. ¿Hasta qué punto? Dice, vuelvo a leer, 1 de Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de diciendo: esta es la copa, el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebieres en memoria de mí. Hermanos, es evidente que Cristo quería ser recordado en esta celebración como aquel que murió por nosotros en la cruz. Así es que surge la pregunta, bien importante: ¿cómo puedo participar? ¿Cómo debemos de participar ante tal evento, a tan gran evento? Versículo 27 nos lo dice. Pero antes déjame aclararles, porque muchos de la mayoría que estamos leyendo el pasaje no entendemos y no hemos, ya les expliqué bien el contexto de esto. Y no olviden que Pablo está haciendo una dura y tremenda amonestación a esa iglesia, a Corintio. Y lo que Pablo está diciendo: ustedes celebran la cena, pero no viven conforme a lo que la cena simboliza. Por eso, importante lo que vemos en este versículo 27. Fíjense, versículo 27, 1 de Corintios 11, 27. Dice: de manera que cualquiera, escuchen, que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Y esto es serio. Todos sabemos que somos indignos de participar en la cena, ¿cierto? Pero gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz, conforme a su obra redentora, es lo que yo puedo hoy acceder, y es lo que simboliza esa cena. Y yo aquí les pregunto: ¿una persona redimida por Cristo puede participar de forma indigna en la cena del Señor? Sí. No es de que lo puedas hacer, sino que lo haces involuntariamente. Sí, participas de forma indigna cuando no te das cuenta, cuando lo haces como un ritual mecánicamente. ¿Sí? No estamos conscientes del significado de esta ordenanza, de tal manera que participamos de ella, escuchen, sin involucrar el corazón. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor? ¿Este pueblo de qué? De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esta es una forma indigna de participar en la cena. Otro de los puntos es cuando venimos a la cena con amargura en el corazón, contra otros hermanos, contra familiar, contra algo, y no estamos dispuestos a perdonar. Esto es bien importante, porque participar en la cena indignamente, tú que eres creyente y estás en Cristo, esto es verdaderamente peligroso. Por eso cuando uno participa en la cena, estos puntos los tenemos que tener bien claro. Viene un momento ahorita de reflexión, de meditación, de autorreflexión y ponernos a cuentas, pero esto es necesario entenderlo, saberlo, pues es el pecado que te tiene atado ahí con una amargura hacia el hermano, hacia tu familiar, hacia alguien que no has perdonado realmente. Tú dices que sí, pero realmente no. Y realmente quien conoce eso es Dios.
Tú puedes decir, es que yo ya no tengo nada contra él, pero Dios conoce tu corazón. Él conoce la intención precisamente. Él ha entrado con su palabra. Él ha partido huesos, coyunturas, tuétanos, pensamientos, todo, y no sale vacía. Y Él ha dicho, todavía hay pus ahí adentro. Todavía hay pus. Necesitas entregar, necesitas limpiar esto antes de participar. Y otro punto importante, cuando mantenemos una actitud consciente de la rebeldía contra Dios con respecto a pecados específicos, no queremos confesarlos ni abandonarlos. Eso es una forma indigna de participar en la cena del Señor. Pensamos que, pues sí, pero pues el Señor sabe cómo estoy, el Señor tiene, y empezamos a justificarnos. Siempre hemos dicho que nosotros somos tentados, somos reformadores de la palabra de Dios. Le queremos hacer reformas y le quitamos lo que no nos conviene o lo que no entendemos o lo que nos molesta o lo que realmente dice, no, es que eso era antes, pero hoy ya no es así. Entonces, todas esas cosas el Señor las sabe. El Señor sabe perfectamente. Y esto, pues es que esto es difícil, hermanos. Por eso es que la ordenanza y el sacramento es solemne. Necesita hacerse con la seriedad de vida, con el conocimiento racional y espiritual para poder participar. ¿Sí? ¿Y qué tan serio es esto? Porque tú quizás me digas, pues yo creo que estás exagerando, Sergio, yo creo que esto no es así. Pues es sumamente serio. Piensa en esto, un ejemplo que les puse la vez pasada cuando hablábamos de esto: pisotear la bandera de un país, ¿a quién creen que ofende? ¿A la tela o al país? O a la nación que representa, ¿cierto? Pues los elementos que tomamos en la cena del Señor, ¿a quién representan? A Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario. Por lo tanto, es importante tenerlo presente y serio, ¿sí? ¿Qué tanto? Vean el versículo 28, Primera de Corintios 11:28. Fíjense cómo Pablo, inspirado, los guía. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué dijo Pablo? Hagan un autoexamen. Pero importante, a ver, importante, esto no es para que te abstengas, pero hazlo dignamente. Cada uno viene a la cena del Señor y uno se autoexamina cómo se va a encontrar con las situaciones cuando tú recibas el vino y el pan. Y es un momento importante. Por eso les decía, vean qué hermoso es el Señor, porque esto lo que va a hacer es darnos paz en nuestra alma con los hermanos, con el familiar, con quien tengas un problema, porque te vas a poner a cuentas con el Señor ahorita. Y si realmente tú piensas que todavía no puedes perdonar, ten cuidado. Este autoexamen no es para que no dejes de participar, es para que el Señor actúe en tu corazón. El Espíritu te confronte y te diga, tienes que perdonar. Y no nada más de corazón y no nada más ante mí, tienes que ir y pedir perdón. Y ahí viene lo bueno, ¿verdad? Cuando uno viene a la cena del Señor y se autoexamina, uno se va en contra de cosas, hermanos. Pásenle. Y este es un momento muy bueno para decirle al Señor, perdóname. Yo he pecado contra ti, Señor. Perdóname, yo sé que tengo amargura en mi corazón, Padre. Yo no puedo ir a donde está la persona que he herido, lastimado, que he hablado de él, que he hecho cosas, he blasfemado y que es hijo tuyo y por lo tanto te he ofendido a ti, Señor. Yo no puedo ir hasta allá, pero estoy arrepentido, Padre. Quizás a mi mamá, a mi papá, quizás a mi hermana, a mis hermanos les he hablado mal y he actuado mal. Señor, perdóname, Padre. Es un buen momento para decirle hoy al Señor, perdóname. Otra vez te fallé, Señor. Otra vez te fallé, Padre. Nuevamente ante ti, Señor, quiero venir y limpiarme, Padre. Quiero ser parte de ti. Quiero ser parte de esa promesa, Señor, que tú me has dado, mi Dios.
Tú conoces mi debilidad, tú conoces, Señor, mi fragilidad, Señor. Tú me hiciste y tú me creaste, Padre. Pónganse a cuentas con el Señor. Hermanos Ujieres, les pido que pasen para empezar a repartir el pan. Si tú vas a participar de la cena del Señor, puedes pasar, por favor, a la mesa por los elementos, y ahorita en un momento se te va a indicar. Si tú estás en tu casa, allá mi hermano José, te pido que pongas el orden necesario y empiecen a repartir los elementos. Si estás en tu casa, mi hermana, mi hermano, donde quiera que te encuentres, tomen los elementos. Pero vamos a orar al Señor. Va a haber una alabanza ahorita. Voy a orar para que el Señor escuche nuestro clamor, y vamos a después a seguir las indicaciones. Padre del cielo, mi Dios, Señor, en esta tarde queremos ponernos a cuentas, Padre, delante de ti. Señor, yo no conocía lo que hacía, a lo mejor tomando la cena indignamente, Padre. Yo no sabía, Padre, qué tan valioso es para ti, Señor, y el que yo tenga que venir ante ti, Señor. Límpiame, Señor, de toda maldad, Padre. Perdona mis pecados que tú conoces, y en este momento el pueblo te aclama, Señor. Perdona, Señor, por mis ofensas hacia mis hermanos que yo he hecho, Señor. Perdóname, Padre Santo. A veces tú me instruyes, Padre, disciplinar, Señor, y he sido rudo, fuerte, testarudo, Señor. Perdona, Padre, si he lastimado, y haré lo propio, Señor, por enmendar lo que tengo que hacer, Señor. Te ruego, mi Señor, también que, Padre, a tu pueblo que en este momento se pone a cuenta, Señor. Perdona, Señor, si he faltado a tus principios, a tus mandatos, Señor. Perdóname, Dios, si he ofendido a adultos mayores, Señor. Perdona si he mentido, Padre. Quiero participar, Señor, de esta cena dignamente ante ti, Señor. Te ruego, mi Dios, que seas tú el que nos limpies, Padre. Pueblo de Dios, pónganse a cuentas, escuchen. Pónganse a cuentas en este momento. Ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones. Cada día yo vengo a ti. Límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, he pecado. He fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, y renueva en mí un espíritu recto. Gracias, Señor, gracias, Padre, por este tiempo y este momento, mi Dios, que estamos ante ti, Señor. Tu palabra dice que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor,
juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Señor, no es a la ligera, Padre, no es cualquier cosa. No vamos a engañar al de junto, ni al de atrás, ni al de lado. Es contigo, Señor. Es ante ti lo que vamos a hacer. Señor, hemos puesto delante de ti, Dios, nuestros pecados, Padre. Perdónalos, Padre. Tú estás allá arriba esperando que tu pueblo se arrepienta, Señor. Límpianos, Padre, purifícanos, Señor. Aceptamos tu disciplina, Señor, porque es extensión de tu amor, mi Dios. Disciplínanos, Señor, porque eso quiere decir que nos amas, Padre. Pero disciplínanos no cuando estés enojado, Señor, como dice el salmista, sino en amor, Señor. Y cuando tú, Señor, cuando tú decidas levantar esa disciplina, mi Dios, llámanos de nuevo, Señor. Aviva el fuego que has puesto en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. No nos has hecho espectadores de la iglesia, nos has hecho hacedores de ti. Ayúdanos, Padre. Ten piedad de mí. Dile, mi hermano. Conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones. Dile, mi hermano, cada día. Cada día, Dios, yo vengo ante ti, yo vengo a ti. Límpiame de mi maldad, Señor. Límpiame de mi maldad, Reconozco mi pecado, Dios. porque contra ti, Señor, Dile, mi hermano. he pecado. He fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Un espíritu recto, Señor. Su palabra dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos que van a participar de la cena, pasen por favor por los elementos, por favor, si son tan amables, pasen, hermanos, pasen cada uno por sus elementos, del vino y del pan. Es fantástico el perdón de Dios, hermanos. ¿Saben lo que pasa en un hombre o en una mujer que experimenta la bondad del amor de Dios perdonador? Pues que nunca más toma el pecado a la ligera. Y es algo que nosotros tenemos que entender y comprender, que lo que acabamos de poner ante nuestro Dios como perdón, como limpia de nuestro pecado, no hay que volver a hacerlo, porque si no seríamos practicantes del pecado. La diferencia de David, ¿se acuerdan en el Salmo 51? Lo que él cometió y los errores y pecados tan graves que él hizo, fue que no volvió a hacerlo, hermanos. Por eso el Señor dijo, es un hombre conforme a mi corazón, porque él no volvió a pecar
de esa manera. Y no es que haya vuelto a pecar de otra. Hermanos, cuando tú pones ante Dios, perdóname por lo que he hecho, he dicho, he pensado, he actuado, no lo vuelvas a hacer. Entrega tu vida a Dios. Tiene que estar el Espíritu mismo en ti, en tu vida, para que Él sea el que gobierne esas decisiones, esos pensamientos, para que seas edificante para otros, bendición para otros, y no seas piedra de tropiezo o seas maldición. Necesitamos ser edificantes, necesitamos ser bendición, porque Dios mismo mora en nosotros, hermanos. El salmista en el Salmo 130 dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, en ti hay perdón para que seas temido. El Señor nos ha perdonado y nos ha limpiado. Les ruego que me pasen por favor, mis elementos. Y aquí a los hermanos también, por favor, los que vayan a participar. Gracias. El mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y tomando las palabras de nuestro Señor Jesús, ahí en 1 de Corintios 11:24, dice: y habiendo dado gracias, lo partió. Vamos a dar gracias. Señor del cielo, gracias, Padre, por este pan. Gracias por lo que representa, Señor. Cuánto amor, Padre. Cuánto amor. Cuánto hiciste, Señor. Señor, bendice este pan, te lo ruego, mi Dios. Bendice, Padre, este pan, que es tu mismo cuerpo, Padre, representado aquí, tu sacrificio, tu amor, tu obediencia. Gracias por tu sangre derramada, Señor. Gracias porque aguantaste escupitajos, burlas. Gracias porque no hablaste, Señor, no te quejaste. Gracias, Señor, gracias, Padre. Bendice este pan, te lo ruego, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén. Lo partió y dijo: tomad y comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomen su pan, hermano. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Gracias, Señor, por esta copa, Padre. Gracias por tu preciosa sangre, Señor. Gracias por tu sangre derramada ahí en esa cruz, Señor, que nos da libertad, que nos dio vida, que nos levantó de los muertos, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, mi Dios. Gracias por tu preciosa sangre, Señor. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Tomen su. Gracias, Señor, por lo que has hecho, mi Dios. Gracias te damos, Padre, por tan grande amor. Gracias por tu inmenso amor, Señor.
Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Te cantamos, Padre. Cuánto amor en el camino a la cruz. Manifestaste tu amor por mí. Oh, qué amor. Cuánto amor en el camino a la cruz. Manifestaste tu amor por mí. Mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Sí, Señor. Estabas pensando en mí. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre. Estabas pensando en mí. Gracias, Señor. Estabas pensando en mí. Gracias. Estabas pensando en mí. Cántenle. Cántenle al Señor, hermanos. Cántenle su grandeza, su amor, su infinito amor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, mi Rey de Reyes, glorioso Rey, todopoderoso. Te ofrendamos un grande aplauso, Señor, por tu amor, por todo lo que has hecho, mi Señor. Gracias, Señor. Oh, qué amor. Gracias, Padre. Cuánto amor. Quiero morir para vivir. Quiero morir para vivir Y compartir este gran amor. y compartirme de este gran amor, Señor. Oh, amor. Cuánto amor. Sí, Señor. Quiero morir para vivir y compartirme de este gran amor. Dile, Señor. Mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí, Señor. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Señor, te damos gracias, Padre, por esta hermosa tarde y esta mañana tan gloriosa que nos has dado. Alabado seas por siempre, mi Señor Jesús, Dios Padre Todopoderoso,
Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios de nosotros. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Padre, por tu sacrificio. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por lo que has hecho, Padre. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, de tu bendición. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Ahora sí. Muy bien, mis hermanos, pues qué hermoso amor del Señor. Qué gran amor. Nos vamos con todo lo que el amor de Dios nos ha hecho sentir. Nos ha hablado el día de hoy, nos ha ministrado, nos ha unido nuevamente, y el Señor limpia y dice: aquí estoy con ustedes, iglesia. Esfuércense y sean valientes, que vienen más cosas. Que Dios me los bendiga, hermanos, familia, a donde quiera que nos escuchan. Dios me los bendiga, a donde quiera que estén allá, ustedes que están ahí, que participaron de la cena. Que Dios les dé paz en sus corazones, y a donde quiera que vayan, que Dios me los guarde. Bendecido domingo, familia, hermanos, familia, todos. Que Dios guarde su domingo. Nos vemos de aquí 8 días. Muy buena tarde. Están despedidos, mis hermanos. Gracias por todo. Sobre las nubes con poder y gloria vendrás, volverás, Rey de justicia y de misericordia, Jesús, Hijo de Dios. A tus escogidos con voz de trompeta tus ángeles reunirán, y las naciones que en ti no creyeron entonces no lamentarán.